En los relieves de los continentes, además de montañas, cerros y colinas, existen otros elementos de relieve que son dominantes desde el punto de vista del área que ocupan. Son las superficies horizontales o suavemente inclinadas. Estas superficies, que son muy frecuentes en los relieves de los continentes, se originan de dos formas. Unas son las superficies formadas por erosión. Las otras son las que son generadas por acumulación. Cuando un relieve más o menos irregular, con lomas o cerros de altura moderada, es sometido a un clima semiárido o árido por largos periodos de tiempo, digamos 10 a 15 millones de años, los interfluvios, o sea, las colinas, las lomas y los cerros, son erosionados hasta que quedan reducidos a pequeños montículos de piedras separados por zonas relativamente llanas de gran amplitud. Son relieves con pequeñas diferencias de elevación, con pequeñas diferencias de altitud, que aparecen como llanuras con irregularidades de detalle constituidas por afloramientos o rellenos de materiales diversos, a menudo de escaso espesor, con abundante cuarzo, suelos superficiales, generalmente lavados de los cationes más solubles, como calcio, potasio, magnesio e incluso silicio, y que solo poseen arcillas ricas en aluminio, como las caulinitas, o hidróxidos de aluminio, como la gipsita, o hidróxidos de hierro, como la guetita. Por lo tanto, estas superficies dan lugar a suelos de escasa fertilidad. Son superficies de erosión que son llamadas también aplanamientos y que pueden estar a diferentes niveles de altitud. A veces se forman a altitudes bajas o medianas, por ejemplo a unos pocos cientos de metros sobre el nivel del mar, y debido a fenómenos tectónicos son levantadas a más de 1000 metros e incluso varios miles de metros. Un ejemplo de este tipo de aplanamientos levantados es el altiplano peruano-boliviano. Cuando estos aplanamientos se elevan, en sus bordes se producen fenómenos de erosión con formación de escarpas que suelen avanzar comiéndose los altiplanos en sus periferias. Muchas veces se desarrollan profundos valles o cañones con procesos erosivos acelerados. El aplanamiento en sí no sufre erosión porque en el interior del mismo no hay suficiente diferencia de nivel y muchas veces todo lo que pudo ser erosionado ya se erosionó. Pero en los bordes de los altiplanos puede haber importantes diferencias de nivel con fuerte energía de relieve y gran dinamismo geomorfológico. A veces los aplanamientos se elevan unos pocos cientos e incluso decenas de metros, pero eso alcanza para formar procesos erosivos en su periferia, también formando escarpas, cuya energía de relieve es menor que los altiplanos muy elevados, pero que igual puede ser significativa. Es el caso de los aplanamientos de la meseta basáltica en Uruguay, que puede alcanzar elevaciones de 300 metros sobre los terrenos circundantes, formando escarpas de una magnitud comparable, es decir, 200 o 300 metros. Un ejemplo es la Cuchilla de Aedo o la escarpa basáltica que se encuentra al este de la misma. En estos aplanamientos, repito, la erosión interna es escasa, pero en sus bordes puede ser intensa. Vale decir también que los aplanamientos generalmente no son perfectamente horizontales, observándose muchas veces una suave inclinación que responde a las inclinaciones de los relieves originales o a basculamientos tectónicos posteriores. Otra forma de generarse superficies horizontales es por acumulación. Los relieves formados por erosión, ya sea aplanamientos o zonas montañosas, producen abundantes sedimentos que, transportados por los cursos de agua, se depositan en las llanuras adyacentes, por ejemplo, en los valles fluviales, en zonas de bañados, pantanos o esteros, en cuencas lagunares o en los fondos marinos vestuáricos que se encuentran aguas abajo de las regiones erosionadas. Esto mismo puede ocurrir con flujos de lavas en zonas volcánicas que también pueden depositarse formando capas horizontales. Estas superficies horizontales o llanuras pueden sufrir elevaciones tectónicas y también transformarse en mesetas. Su evolución en tanto que meseta es similar a la que sufren los aplanamientos erosivos cuando son elevados, aunque es mucho más acelerada porque son formaciones más friables que se desagregan y erosionan
con mucha más facilidad. En resumen, estos dos tipos de superficies horizontales, ya sea que estén localizadas a niveles de altitud poco elevados, por ejemplo algunas decenas de metros sobre el nivel del mar, o a gran altura, sufren procesos de degradación erosiva similares, aunque de intensidad variable, desde sus bordes donde desarrollan escarpas hacia el interior de las mesetas. Esta intensidad erosiva en los bordes de las superficies planas depende de las diferencias de altitud, lo que se llama energía de relieve, y a la consistencia o resistencia a la desagregación erosiva de los materiales que la componen. Hacemos notar también que algunas superficies erosivas no se terminan de formar porque puede ocurrir un cambio climático que interrumpa el proceso. En ese caso, estas superficies no completamente erosionadas aparecen como sucesiones de amplios pedimentos y colinas, lomas y cerros, a menudo con sus cimas también aplanadas, a veces como restos de aplanamientos mucho más antiguos. Una última precisión. Estas superficies horizontales son la herencia de secuencias climáticas y tectónicas que pueden repetirse a lo largo de los periodos geológicos, formando superficies a diferentes niveles e incluso desarrollando escalones que permiten deducir la intensidad y duración de las épocas de erosión y acumulación. En cierto modo, estos escalones aportan los elementos para deducir una cronología y una estratigrafía de la geología durante extensos periodos geológicos que, complementados con dataciones y determinaciones paleontológicas, ayudan a reconstruir el pasado, estableciendo mojones cronológicos y bioestratigráficos de gran utilidad para comprender esta evolución a lo largo del tiempo. A continuación, nos referiremos al origen de las terrazas fluviales. Hay extensas zonas de nuestro planeta que están sometidas a climas áridos y desarrollan típicos relieves extendidos, cóncavos, producto de una prolongada erosión superficial y torrencial de sus interfluvios y laderas. La erosión de las laderas en estos climas da lugar a un retroceso gradual de las laderas y los interfluvios que puede llegar casi hasta su desaparición, generando aplanamientos irregulares que incluyen pequeñas acumulaciones rocosas, alternando con acumulaciones aluviales, también de origen árido, en las zonas más bajas. Por otra parte, existen zonas que experimentan climas húmedos, cubiertas de vegetación, con formación de suelos profundos en los interfluvios y laderas menos empinadas. En ellos, la erosión superficial y torrencial es mínima, limitándose los procesos erosivos al cauce de los ríos, que con el tiempo producen procesos de entalle o incisión en los mismos, es decir, profundización de los valles. En una situación intermedia que ocurre en muchos lugares en todo el planeta, existen zonas que en diferentes épocas de su historia geológica experimentaron cambios climáticos con sucesiones de ambientes geomorfológicos áridos y húmedos. En estas zonas hubo erosión de las laderas e interfluvios durante un periodo árido más o menos prolongado, y luego este periodo fue interrumpido por un lapso climático húmedo en donde las laderas e interfluvios se cubrieron de vegetación, impidiendo la continuación de los procesos erosivos y dando lugar a entalle o incisión en los valles con profundización de los mismos. Luego de un tiempo, estos ensayos o incisiones terminaron generando escalones o taludes, separando el plano superior, constituido por los aluviones antiguos del clima árido anterior, del cauce actual del río que fluye más abajo. Y como las condiciones climáticas son húmedas, el fondo del cauce es gradualmente erosionado y profundizado. Cuando ocurre un nuevo periodo árido, el talud provocado por la incisión o entalle previo es erosionado y retrocede, acumulándose sedimentos nuevamente en el fondo del nuevo valle en un plano topográficamente más bajo que el nivel aluvial y por lo tanto árido antiguo.
Otro clima húmedo que aparezca da lugar a otro entalle, o sea, escalón o talud, que se excava en los niveles anteriores, que puede volver a retroceder por erosión si el clima se aridifica nuevamente. Estos escalones, con taludes y planos a diferentes niveles, son denominados terrazas y son característicos de gran parte de las configuraciones fluviales de las regiones habitadas del planeta. El resultado final de estos procesos es una sucesión escalonada de antiguos planos aluviales y taludes, dando lugar a un modelado geomorfológico en escalera que es precisamente el producto de esas interferencias temporales geológicas. Hay numerosos sistemas de terrazas, como los mencionados, en todos los continentes, con excepción de la Antártida. Entre los ejemplos de estos sistemas de terrazas podemos mencionar las terrazas del río Mississippi en América del Norte, de los ríos Uruguay y Paraná en América del Sur, del río Níger en África, del río Rin en Europa y del río Amarillo o Guangzhou en Asia Oriental.